Muy buenos días, mi nombre es Byron Leonel Serpas. Voy a desarrollar un examen de litigación oral diferido a través de preguntas que se me han proporcionado. Agradezco el espacio para desarrollarlas. La primera pregunta es que se mencione y explique las fases de la audiencia probatoria. Bueno, con base al artículo 292 del Código Procesal Civil y Mercantil, este consigna que en la audiencia preparatoria existe una conciliación, saneamiento, fijar los hechos y la pretensión, y la proposición y admisión de la prueba. Bueno, la conciliación, como sabemos, en un proceso de audiencia preparatoria, tenemos a las partes en las que primeramente pues, consiste en que si es posible arreglar la controversia en materia de conciliación. El saneamiento tiene que ver con que las partes de igual manera pues el juez o el tribunal pueda corregir cualquier observación, ¿vea?, que tengan a las partes. A continuación, en esta audiencia también hay que fijar los hechos, presentar pruebas, ¿vea?, y determinar sobre la prueba. De esa manera, la audiencia probatoria es necesario que se desarrollen esas partes: conciliación, saneamiento, pretensión, proposición de la prueba. Dice el código que excepcionalmente, en casos de urgencia comprobada, un tribunal puede recibir pruebas que por su naturaleza sea posible diligenciar en dicha audiencia. Entonces, las fases de la audiencia probatoria son esas. Pregunta número 2. ¿Quiénes intervienen en la audiencia preparatoria y qué ocurre si una parte no comparece? Bueno, en este caso es oportuno decir que en mi opinión existen como 3 escenarios posibles que puedan desarrollarse. Según el artículo 291 del Código Procesal Civil y Mercantil, las partes, ¿verdad?, que intervienen en una audiencia preparatoria tiene que ver con el demandante y el demandado. Y en ese sentido, la comparecencia de ambos es fundamental, ¿verdad?, para que se desarrolle la audiencia preparatoria. El artículo 291 del Código, ¿verdad?, que es la norma supletoria en estos procesos, establece en el inciso primero que si ambas partes, ¿verdad?, no concurren, el juez pone fin al proceso. Sin más trámite, siempre que la ausencia pues no haya estado justificada, es decir, si ninguna de las partes se presentan y no hay razones suficientes para eso, la audiencia se suspende. El segundo escenario posible lo establece el inciso segundo de ese mismo artículo, del 291, y que es que dice que si no asiste el demandante y que el demandado no muestre legítimo interés en el proceso. Entonces, si una parte no se presenta, también puede ser suspendida. Y el tercer escenario lo establece el inciso tercero del artículo 291. Y cuando deje de comparecer el demandado o cuando en la inexistencia del demandante mostrar interés legítimo por la proceso, el juez ordenará la continuidad del proceso siguiendo la arbitramiento. Es decir, si no falta, si deja de comparecer el demandado, pero el demandante tiene suficientes elementos legítimos para poder, como se dice, continuar con el proceso, el juez continúa. Entonces son los escenarios que se pueden desarrollar en una audiencia preparatoria si no concurre una parte. Bueno,
Pregunta 3. Mencione y explique qué tipos de resoluciones puede dictar un juez en una audiencia preparatoria. Bueno, existen varias posibilidades en las que el juez puede corregirse o resolver, ¿verdad? Número 1, el juez puede resolver solo la admisión o inadmisibilidad de la acusación, de la demanda. Y eso tiene que ver con que se cumplan los preceptos legales para desarrollar la admisibilidad, ¿verdad? Tanto en contenido y en forma. También puede resolver sobre prueba, ¿verdad? Sabemos muy bien que la prueba pues, es un recurso en la que las partes hacen uso para poder probar, ¿verdad? Lo que quieren, sus pretensiones. Entonces resolver sobre la pertinencia, sobre la utilidad, sobre la licitud de la prueba eh, es, es una de las formas en las que el juez puede resolver en una audiencia preparatoria. También puede resolver sobre suspender el proceso, sobre la nulidad de algún acto procesal, admitir y rechazar pues las excepciones en el tema del saneamiento, y también pues puede resolver sobre medidas cautelares o protección de la víctima. La pregunta 4 de este examen de litigación oral tiene que ver con en qué fase de la audiencia preparatoria deben declarar los testigos. Bueno, según lo que he podido investigar, en la fase de proposición y admisión de prueba. Esto de declarar los testigos, pues se sabe que es una prueba testimonial y se debe desarrollar en ese espacio para que ocurra lo que conocemos como interrogatorio directo, contrainterrogatorio, también lo que hemos visto sobre declaración de propia parte, de parte contraria, es eso. Es en la audiencia probatoria. Sí, sería la audiencia probatoria en la fase en la que los testigos deben de ser interrogados según sean admitidos como prueba testimonial. Bueno, finalmente la pregunta 5 dice qué pruebas pueden ser ofrecidas y cuáles ser excluidas en la audiencia preparatoria. Bueno, esto es literal con base al artículo 331 al 343. Estamos hablando de que puede ser admitida la prueba documental. También con base al 344 y 353 del Código Procesal es la prueba testimonial, que tiene que ver con la declaración de propia parte, declaración de parte contraria. Según el artículo 375 al 377, también la prueba pericial, que es la que puede ser ofrecida. El reconocimiento judicial, que lo establece el 390 al 395. Y también los medios de producción del sonido, voz e imagen. Y almacenamiento de información según el 396 al 401. Quisiera destacar que sobre las pruebas que se pueden ofrecer y las que se pueden excluir, en mi opinión, la prueba tiene que tener las características que ya se establecen de pertinencia, de utilidad, de licitud, porque esa es una característica fundamental para que puedan ser admitidas. De la misma forma, creo particularmente que si una prueba no tiene esas características y no se dice, ¿cómo se dice? No se especifica muy bien el contenido de la misma, es decir, no se individualiza, no se dice que es el propósito de la prueba y que además tenga licitud, pertinencia y utilidad, estas pruebas pueden ser rechazadas o no admitidas en la audiencia preparatoria y después en el uso de la audiencia probatoria. En ese sentido, creo que es oportuno tener muy claro que las pruebas
las pruebas deben de tener ese origen lícito, pertinente y útil. Bueno, fundamentalmente esas eran las preguntas. Agradezco, maestro, la oportunidad de desarrollar las mismas. Y bueno, muchas gracias y buenos días.